Recuerda que estas son herramientas que vas a poder aplicar y complementar en tus clases virtuales. Mucha concentración y atención a ponernos las pilas porque comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes, chicos y chicas de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Si tienes algún hermano, algún primo, algún familiar que viva contigo, vamos, invítalo también para que participe con nosotros. Y siempre es importante recordar lavarnos muy bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. Aprendo a interpretar un texto poético. Buenos días, queridos estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. ¿Cómo estamos viviendo el estado de emergencia en casa? Qué bien que se estén cuidando ustedes y a toda su familia. Este tiempo que pasamos en casa es muy valioso e importante para seguir aprendiendo. Aprendo en Casa es un programa radial dirigido a ustedes, los estudiantes del país, de manera especial de las instituciones educativas con secundaria tutorial, instituciones educativas de secundaria con residencia estudiantil y las instituciones educativas de secundaria con alternancia, todas en el ámbito rural. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia para aprovechar al máximo esta emisión radial. Por ello, te invitamos a participar junto a tus hijos porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr sus aprendizajes en el presente año escolar. La educación no puede parar, tenemos que seguir aprendiendo. Desde que iniciamos el programa Aprendo en Casa, se han brindado diversas actividades retadoras y divertidas para que los estudiantes desarrollen un conjunto de habilidades para fortalecer sus competencias comunicativas. Actividades como escuchar con atención diversos tipos de texto, expresar responsabilidad. Para iniciar esta sesión, te propongo dar respuesta a las siguientes preguntas. Recuerda que las respuestas debes dialogar con la persona que está a tu lado. Primera pregunta. ¿Qué tipo de texto, el que conoces, despierta en ti emociones o sentimientos? Muy bien. Sé que muchos de ustedes alguna vez han escuchado o leído los textos poéticos, los poemas y poesías. Generalmente son esos textos que despiertan emociones, sentimientos en cada uno de nosotros. Segunda pregunta. ¿Qué idea tienes acerca de interpretar un texto? ¿Qué se hace para interpretar un texto? Es importante que des respuesta a estas preguntas y lo dialogues con la persona que está a tu lado, porque el propósito del día de hoy es que desarrolles la capacidad de interpretar textos poéticos destacando las funciones del lenguaje. ¿Recuerdas que la clase anterior hablamos del texto musical? Analizamos la canción Contigo Perú. Aprendimos que toda canción es un texto musical, que necesitamos comprender su mensaje y la intención de su autor para disfrutar del encanto que tiene. Y al comprender su mensaje, despiertan en nosotros diversas emociones y sentimientos que nos ayudan a mantener determinaciones frente a hechos, retos, desafíos. Hoy día analizaremos otro tipo de texto, los textos poéticos. ¿Qué son los textos poéticos? Son aquellos en los que apela el autor a diversos recursos literarios para transmitir emociones y sentimientos, respetando su estilo propio. Es un tipo de texto que los escritores lo utilizan para idealizar la vida, la rutina laboral, los amores correspondidos, la situación política del momento, entre otros sucesos sociales. Ahora, para iniciar a la interpretación de un texto poético, escucharemos un poema de un autor peruano. Tiene como título Contraquitias. Fue escrita en el año 1962 por el peruano Marco Martos, que nació en Piura. Es un poeta peruano considerado una de las voces más importantes de la generación del 60 en la poesía peruana y actualmente es profesor universitario y preside la Academia Peruana de la Lengua. Escuchemos el poema. Cojo la pluma y digo lo que me viene a la lengua.
lo que siento de adentro, lo que nadie me adicta. Cojo la pluma y digo, radiografía daltónico o lo que me dé la gana. Cojo la pluma y digo, y me río de los que piensan que debí decir otras palabras. De mí también se ríen, pero algo hay que hacer para evitar el suicidio, la muerte en mi mesa, mi pluma colgada. Todos suponen que mis 20 años encierran juventud y soy un sol agradable. Todos creen que rezo los domingos. Se engañan. Sé que soy malo. No se engañen. Soy malo, pero trato de arreglarme. Bien, estudiantes, ¿qué mensaje o intención comunicativa transmite el autor en este poema? ¿Qué verso o versos del poema te han impactado más? ¿Por qué? Dar respuesta a estas preguntas, estimado estudiante, es poner a prueba tu capacidad de interpretación de un texto oral que has escuchado. Interpretar un texto oral es hacer comentarios o reflexiones acerca de lo que has escuchado, demostrando tu capacidad de síntesis y comprensión, porque cuando haces esa capacidad de síntesis, es decir, que tú has construido el significado, has construido el sentido del texto que has escuchado. Por eso, en las dos preguntas que se te hace, es para poner en juego esas habilidades. Por ejemplo, en la primera pregunta, cuando se te dice cuál es el mensaje o intención comunicativa del autor, te está pidiendo que pongas en juego la habilidad de extraer información del poema y lo relaciones con tu punto de vista. Eso es la primera etapa de la interpretación de un texto. En la segunda pregunta, cuando se te dice ¿qué verso o versos del poema te han impactado más?, nuevamente te pone en juego la habilidad de recuperar, extraer información explícita del poema y realizas una inferencia al establecer la relación entre esa información explícita que está el poema con tu punto de vista que tú vas a deducir y vas a llegar a una nueva información. Esa nueva información son las emociones o sentimientos que despiertan en ti el poema. Si haces esas dos o pones en juego esas dos habilidades, entonces diremos que sí estás interpretando un texto, porque estás dando tu punto de vista acerca de lo que has escuchado, de lo que has comprendido. Bien, para reforzar estas ideas, el por qué nos impactan tanto los versos de un poema, vamos a analizarlo desde la función que cumple el lenguaje en estos textos poéticos. En un poema, el lenguaje cumple la función expresiva, donde la intención del emisor en estos textos suele ser de expresar sus sentimientos, sus ideas acerca de un tema. Y eso lo realiza a través del yo poético. El yo poético es el sujeto mediante el cual el poeta habla en el poema. Aunque el autor del poema hable en él de manera autobiográfica, de sus propios sentimientos o su biografía, al sumergirse en el poema, entra en un espacio de libertad en el que aflora sus ideas de lo que pensamos y de lo que él construye su identidad. Por ejemplo, del poema que hemos escuchado, si analizamos estas estrofas que voy a repetir,
Todos suponen que mis 20 años encierran juventud y soy un sol agradable. Todos creen que rezo los domingos. Se engañan. Soy malo, pero trato de arreglarme. En ese poema encontramos el contraste entre lo que los demás piensan y lo que piensa el autor de sí mismo. La imagen que se han formado otras personas no coincide con las que se tiene de sí mismo y lo expresa a través de los versos de este poema. Estimados estudiantes, ¿cuán importante instancia has sentido ello? Si tu respuesta es sí, ahora ya sabes que puedes expresar tus ideas, tus sentimientos, emociones, haciendo uso del yo poético y empezar a producir textos poéticos. Ejemplos de ese yo poético donde expresas tus emociones y sentimientos lo encontramos en toda la literatura peruana y universal. Por ejemplo, Los Heraldos Negros de César Vallejo trata de decirnos sobre los distintos momentos difíciles, la fatalidad de los golpes emocionales en la vida del hombre, aunque no lo merece, pero les marcan para siempre. Es importante comprender esos poemas para entender lo que quiere transmitir. Asimismo, en las obras de Javier Heró, él también expresa su yo poético y nos dice que la poesía es un relámpago maravilloso, una lluvia de palabras silenciosas, un bosque de latidos y esperanzas, el canto de los pueblos oprimidos, el nuevo canto de los pueblos liberados. Qué bonito, cómo a través de ese yo poético podemos expresar con palabras nuestras ideas y sentimientos en un texto poético que vienen a ser los poemas, poesías. Bien, para afianzar la idea del por qué nos causa impacto los versos de un poema, vamos a analizarlo desde la función que cumple el lenguaje en estos textos poéticos. En un poema, el lenguaje cumple la función expresiva, donde la intención del emisor en estos textos suele ser de expresar sus sentimientos, sus ideas acerca de un tema. Y eso lo realiza a través del yo poético. El yo poético es el sujeto mediante el cual el poeta habla en el poema. Aunque el autor del poema hable en él de manera autobiográfica, de sus propios sentimientos o su biografía, al sumergirse en el poema, entra en un espacio de libertad en el que aflora sus ideas de lo que pensamos y de lo que él construye su identidad. Te invitamos a escuchar otro poema del mismo autor, Marco Mar, cuyo título es El Perú. Fue escrito en el año 2014. Fue seleccionada para ser declamada en la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 realizado en nuestro país. ¿La escuchamos? El Perú. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Lo más importante es comprender e interpretar esas informaciones que nos brindan.
Felicitaciones a todos y todas. Felicitaciones. Lo vas a desarrollar en tu cuaderno y lo vas a registrar con la fecha de hoy. Profesora, encuentro. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa.